A finales de la década de 1940, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se encontraba obsesionada con una sola idea: superar los límites humanos. No se trataba únicamente de fuerza física o resistencia militar, sino de algo más profundo y peligroso: entender hasta dónde podía llegar la mente cuando el cuerpo era empujado más allá de su estado natural. En ese contexto, surgieron decenas de proyectos secretos, muchos de ellos ocultos, incluso para los propios científicos que trabajaban en ellos. Uno de esos proyectos fue archivado sin nombre oficial y registrado únicamente como un experimento de privación prolongada del sueño, llevado a cabo en una instalación cerrada, lejos de cualquier ciudad, cuyo propósito exacto nunca fue publicado. Los documentos recuperados describen que el objetivo principal era simple en apariencia: mantener a un grupo de sujetos despiertos durante 30 días consecutivos, sin el uso de estimulación física directa y sin recurrir a métodos violentos evidentes. Para lograrlo, los investigadores desarrollaron un gas experimental, descrito en los archivos como un compuesto químico capaz de mantener el estado de vigilia sin causar daños inmediatos detectables en el cuerpo humano. Este gas no era considerado un arma, al menos no oficialmente, sino una herramienta potencial para mejorar el rendimiento humano en situaciones extremas, como misiones militares prolongadas o vigilancia continua. 5 sujetos participaron en el experimento. Todos eran prisioneros políticos, seleccionados cuidadosamente por su estado físico aceptable y por el hecho de que, en los registros oficiales, no existían para el mundo exterior. A cada uno se le ofreció la libertad como incentivo, bajo la condición de completar los 30 días dentro de la cámara experimental. No se les explicó la naturaleza exacta del gas, ni los posibles efectos secundarios a largo plazo. Solo se les dijo que debían permanecer despiertos y que serían observados en todo momento. La cámara en la que fueron encerrados no era pequeña, pero tampoco cómoda. Estaba equipada con una ventana de vidrio reforzado, diseñada para resistir presión y permitir la observación constante. No había cámaras dentro. Los micrófonos eran la única forma de monitorear lo que ocurría en su interior. La razón, según los documentos, era que la tecnología visual disponible en ese momento no era capaz de funcionar de manera estable durante largos periodos en presencia del gas. Por lo tanto, todo lo que se sabe de los primeros días del experimento proviene únicamente de grabaciones de audio y notas escritas por los observadores. Dentro de la cámara se colocaron camas, aunque desde el inicio se dejó claro que su uso sería simbólico. También había una pequeña biblioteca con libros neutros, comida suficiente para varias semanas, agua potable y un sistema de ventilación que liberaba el gas de manera constante y controlada. No había relojes, ni calendarios, ni ninguna referencia externa al paso del tiempo. Los sujetos solo podían confiar en su percepción interna para saber cuánto había pasado desde que la puerta se cerró herméticamente detrás de ellos. Durante los primeros 2 días, según los registros, no ocurrió nada fuera de lo común. Los sujetos conversaban entre ellos, leían en voz alta fragmentos de libros y hacían comentarios triviales para mantenerse despiertos. Las grabaciones de audio muestran risas ocasionales, discusiones políticas menores y largos periodos de silencio interrumpidos, solo por el sonido de la respiración y el movimiento dentro de la cámara. Los observadores anotaron que el gas parecía cumplir su función inicial. Ninguno de los participantes mostraba señales claras de somnolencia profunda. Sin embargo, incluso en estas primeras horas, algunos científicos dejaron notas marginales en los documentos, comentarios breves, casi ignorables, donde se mencionaba que el tono de voz de los sujetos comenzaba a cambiar, volviéndose más monótono, más lento, como si cada palabra requiriera un esfuerzo adicional. No era algo alarmante todavía, pero fue registrado como el primer indicio de que el experimento no seguiría un curso completamente predecible. Al llegar al 4.º día, los diálogos dentro de la cámara se volvieron menos frecuentes. Los sujetos
Pasaban largos periodos sin hablar, sentados o caminando en círculos, y cuando alguno rompía el silencio, lo hacía con frases cortas, inconexas, que no siempre recibían respuesta. Los observadores describieron este comportamiento como una adaptación inicial al estado constante de vigilia, algo que, en teoría, era esperable según los modelos psicológicos de la época. Nadie, en ese momento, consideró detener el experimento. Durante los primeros días, los científicos no notaron nada fuera de lo esperado. Los 5 sujetos permanecían despiertos. Sí, pero todavía hablaban entre ellos. Caminaban por la habitación, discutían sobre temas triviales y se turnaban para sentarse cerca del micrófono, como si quisieran asegurarse de que alguien del otro lado realmente los estuviera escuchando. Sus voces sonaban cansadas, pero estable. No había pánico, no había súplicas. En los registros se anotó que el gas funcionaba correctamente y que los niveles de oxígeno se mantenían dentro de los parámetros previstos. Desde la sala de observación, los investigadores comenzaron a relajarse, convencidos de que el experimento seguiría el curso esperado. Conforme avanzaban las horas y luego los días, el comportamiento empezó a cambiar de forma sutil, casi imperceptible. Las conversaciones se volvieron más largas, menos estructuradas. A veces uno de ellos hablaba durante varios minutos sin detenerse, como si hubiera olvidado que los demás también estaban allí. En otras ocasiones, todos permanecían en silencio, sentados en distintos puntos de la habitación, mirando al vacío, respirando de forma lenta y profunda. Los micrófonos registraban sonidos constantes, pero cada vez menos palabras con sentido. Los científicos anotaron que esto era consistente con la privación prolongada del sueño. Para el 5.º día, el tono de las voces había cambiado por completo. Ya no hablaban como personas descansadas, tratando de mantenerse despiertas, sino como individuos exhaustos que parecían arrastrar cada palabra fuera de su garganta. A ratos reían sin motivo aparente, y luego pasaban largos periodos en un silencio absoluto. Uno de los sujetos comenzó a murmurar frases inconexas, repitiendo ideas que no parecían dirigidas a nadie en particular. Cuando uno de los investigadores sugirió interrumpir el experimento, el jefe del proyecto recordó que aún estaban dentro del margen considerado seguro. En el 6.º día, ocurrió el primer evento que quedó marcado como una anomalía seria. Uno de los sujetos se acercó al micrófono y comenzó a gritar. No fue un grito breve ni impulsivo, sino un alarido prolongado, constante, que se extendió durante varios minutos sin pausa. Los registros indican que gritó hasta que su voz comenzó a romperse, pero aún así continuó. Los demás sujetos no reaccionaron. No intentaron ayudarlo, no se acercaron. Simplemente se alejaron del micrófono, como si aquel sonido no tuviera nada que ver con ellos. El grito terminó abruptamente, y después de eso, el micrófono solo captó una respiración irregular. Los científicos discutieron entre ellos si debían intervenir, pero decidieron continuar observando. Minutos después, otro sujeto se acercó al micrófono y afirmó, con una voz completamente calmada, que el primero había perdido la capacidad de hablar. No parecía sorprendido ni preocupado. Lo dijo como si estuviera informando un dato irrelevante. Esa noche, el silencio se volvió más pesado que en días anteriores. No se escucharon conversaciones, solo pasos lentos y respiraciones profundas, registradas de manera constante. Al amanecer del 7.º día, los investigadores notaron que los sujetos ya no reaccionaban entre sí. Permanecían separados, sentados o de pie, mirando fijamente las paredes, el suelo o el techo. Algunos permanecían completamente inmóviles durante horas, salvo por el movimiento rítmico del pecho al respirar. Otros caminaban en círculos, repitiendo trayectorias exactas, una y otra vez. No mostraban señales de fatiga física extrema, pero su comportamiento indicaba una desconexión progresiva de la realidad. Ese mismo día, otro de los sujetos comenzó a gritar. Esta vez no fue prolongado, fue un grito corto, seguido de varios sonidos ahogados, como si intentara decir algo y no pudiera. Luego,
Silencio. Los micrófonos siguieron funcionando correctamente, pero no se registró ninguna palabra más proveniente de Ellen desde la sala de observación. Los científicos se miraron en silencio. Dos sujetos habían perdido la voz. Nadie había pedido ayuda. Nadie había solicitado salir. En el 8º día, los registros indican que los sujetos dejaron de reaccionar al micrófono por completo. Los investigadores intentaron comunicarse, haciendo preguntas simples, recordándoles que el experimento era voluntario y que podían abandonar la cámara en cualquier momento. No hubo respuesta. Los sujetos parecían escuchar, pero no mostraban ningún interés en responder. Fue entonces cuando uno de los científicos sugirió utilizar el sistema de comunicación interna para provocar una reacción directa. Cuando finalmente hablaron por los altavoces, lo hicieron con cautela. Anunciaron que el experimento estaba cerca de concluir y que debían confirmar el estado mental de los participantes. Pasaron varios segundos antes de recibir una respuesta. Finalmente, una voz tranquila, casi desprovista de emoción, habló desde dentro de la cámara. No gritó, no suplicó. Solo dijo una frase que quedó registrada en todos los informes posteriores. Dijo que ya no quería ser liberado. Dijo que si dormía, moriría. Dijo que lo que estaba despierto dentro de él no sobreviviría al silencio del sueño. Para el día 20 del experimento, los registros oficiales comenzaron a cambiar de tono. Hasta ese momento, los informes habían sido técnicos, fríos, casi mecánicos, limitándose a anotar horas de vigilia, consumo de oxígeno y patrones de comportamiento generales. Pero a partir de ese punto, los científicos empezaron a usar palabras menos exactas, menos científicas, como si el lenguaje habitual ya no fuera suficiente para describir lo que estaba ocurriendo dentro de la cámara sellada. Los sujetos seguían despiertos. No solo eso, permanecían activos durante lapsos que, según cualquier conocimiento médico de la época, no deberían ser posibles. No había señales claras de colapso físico inmediato, pero algo en su conducta indicaba que el cuerpo estaba funcionando en un estado completamente ajeno a lo natural. Las cámaras mostraban movimientos constantes, aunque carentes de propósito definido. No caminaban en círculos ni realizaban tareas repetitivas. Simplemente se desplazaban, se detenían, observaban paredes que no ofrecían ningún estímulo visible y en ocasiones permanecían de pie durante horas sin cambiar de postura, como si el concepto mismo de cansancio hubiera sido suspendido dentro de la cámara. El silencio continuaba siendo el elemento más perturbador. No un silencio cómodo, sino uno denso, prolongado, que se estiraba más allá de lo normal. Ya no conversaban entre ellos como en los primeros días. Cuando lo hacían, eran murmullos breves, imposibles de descifrar incluso con los micrófonos amplificados al máximo. Parecía que el acto de hablar requería un esfuerzo que preferían evitar. Los investigadores comenzaron a notar que los sujetos ya no reaccionaban de forma clara a estímulos externos. Golpes suaves en la cámara, luces encendidas y apagadas, incluso cambios leves en la concentración del gas, no producían respuestas inmediatas. Era como si su atención estuviera dirigida hacia algo interno, algo que no podía observarse desde fuera. En uno de los informes, un científico escribió que los movimientos de los sujetos recordaban más a personas profundamente concentradas que a individuos privados de sueño. No había pánico evidente, no había intentos de escapar, solo una vigilia constante, sostenida por algo que claramente no era fuerza de voluntad. Aproximadamente a las 20 horas de ese día, uno de los sujetos se acercó al cristal de observación, no de manera abrupta ni desesperada. Simplemente caminó hasta quedar frente a la ventana y permaneció allí, observando a los investigadores durante un tiempo prolongado. Su expresión no mostraba miedo ni enojo, era neutral, vacía. Los científicos anotaron que el sujeto no parecía reconocer a las personas del otro lado como individuos concretos. Más bien, su mirada atravesaba el vidrio, como si estuviera enfocada en algo que no se encontraba en la habitación de observación, ni siquiera en el laboratorio. Durante ese mismo periodo,
Se detectaron cambios sutiles en las constantes vitales, no lo suficientemente extremos como para justificar una intervención inmediata, pero lo bastante irregulares como para generar discusiones entre el equipo. Algunos propusieron finalizar el experimento antes de tiempo. Otros insistieron en que detenerlo en ese punto significaría perder datos irrecuperables. La decisión fue continuar. En la cámara, los sujetos comenzaron a adoptar patrones de comportamiento cada vez más sincronizados. Se sentaban al mismo tiempo. Se levantaban al mismo tiempo. En ocasiones, giraban la cabeza hacia el mismo punto exacto del espacio, como si respondieran a un estímulo que solo ellos podían percibir. Lo más inquietante para los observadores fue que este comportamiento no parecía fruto de comunicación verbal. No se miraban entre ellos antes de actuar, no intercambiaban señales visibles, simplemente actuaban de manera coordinada, como si compartieran una misma línea de pensamiento. Uno de los científicos dejó constancia de una observación personal en el margen de un informe, algo que no debía formar parte del registro oficial. Escribió que, al observar a los sujetos durante largos periodos, tenía la sensación de que ya no estaban reaccionando al entorno, sino que estaban escuchando algo, no un sonido audible, algo más profundo, más constante. Para el final del día 20, el laboratorio ya no se sentía como un espacio de investigación normal. Los investigadores hablaban en voz más baja, pasaban menos tiempo frente al cristal. Algunos evitaban mirar directamente a los sujetos durante periodos prolongados. No porque parecieran violentos, no porque estuvieran fuera de control, sino porque, al observarlos demasiado tiempo, surgía una sensación difícil de explicar, la impresión de que, de alguna manera, los sujetos ya no estaban completamente dentro de la cámara, y que algo de lo que se estaba desarrollando allí comenzaba, lentamente, a extenderse más allá del vidrio. Para el día 20, el silencio dentro de la cámara ya no era normal. No era la ausencia de sonido, sino una quietud densa, continua, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. Los micrófonos seguían funcionando. Los indicadores lo confirmaban, pero los sujetos ya no hablaban entre ellos. No discutían, no gritaban, no lloraban. Simplemente permanecían despiertos, sentados o de pie, con los ojos abiertos, mirando a la nada durante horas enteras. Los investigadores anotaron que sus posturas no cambiaban con frecuencia y que, cuando lo hacían, era de forma lenta y mecánica, como si cada movimiento requiriera una decisión consciente. A partir de ese punto, comenzaron los primeros signos claros de alteración perceptiva. Uno de los sujetos fue observado siguiendo con la mirada algo que no aparecía en las cámaras. Sus ojos se desplazaban de un lado a otro del cuarto, deteniéndose en esquinas vacías, en el techo, en sus propias manos. No hablaba, pero sus labios se movían levemente, como si murmurara palabras que no llegaban a producir sonido. Otro sujeto permanecía sentado contra la pared, con la cabeza inclinada, y de manera repetida, extendía el brazo, como intentando tocar algo frente a él, retirándolo después con lentitud, una y otra vez. Durante horas, los investigadores discutieron la posibilidad de alucinaciones inducidas por la privación extrema del sueño, combinada con el gas experimental. Sin embargo, algo les resultó inquietante. Las reacciones no parecían caóticas. No había pánico descontrolado, no había intentos de huida. Las conductas parecían enfocadas, como si los sujetos estuvieran interactuando con estímulos que para ellos eran completamente reales. En un momento específico, uno de los micrófonos captó una frase pronunciada en voz baja, casi inaudible, dicha por un solo individuo, sin dirigirse a nadie en particular. No se van. Después de esa frase, el mismo sujeto permaneció inmóvil durante casi 6 horas. No se recostó, no cerró los ojos, no reaccionó cuando otro de los participantes pasó frente a él. Su respiración continuaba, pero era superficial, irregular, como si el cuerpo estuviera funcionando por inercia. Las cámaras mostraron que su expresión facial no cambiaba, ni siquiera cuando comenzó a sangrar ligeramente por la nariz, un efecto que los médicos atribuyeron a la presión
y al deterioro físico acumulado. Conforme avanzaban los días posteriores al 20º, las alucinaciones se volvieron más complejas. Ya no eran simples movimientos de ojos o gestos aislados. Los sujetos comenzaron a reaccionar a situaciones inexistentes. Uno retrocedió lentamente hasta quedar acorralado en una esquina, levantando las manos en un gesto defensivo, sin emitir sonido alguno. Otro sacudía la cabeza de forma constante, como negándose a algo que nadie más podía percibir. Las cámaras no mostraban ningún estímulo externo que justificara esas reacciones. Lo más perturbador para el equipo fue que, pese a la gravedad de las alucinaciones, los sujetos no solicitaban ayuda, no pedían que lo sacaran, no gritaban que el experimento terminara. Cuando los investigadores intentaron comunicarse por el sistema de altavoces, preguntando si podían oírles, uno de los sujetos respondió con claridad, en tono plano, sin emoción alguna, sin, pero ya no es necesario. No explicó a qué se refería. No volvió a hablar después de eso. Al final de este periodo, los registros médicos indicaban un deterioro físico evidente en pérdida extrema de peso, signos de fallo orgánico inicial, pulso irregular. Pero mentalmente, los sujetos parecían haber cruzado un umbral distinto. Ya no reaccionaban como personas privadas de sueño. Se comportaban como individuos que estaban respondiendo a una realidad completamente diferente. Una que solo existía dentro de la cámara. Y dentro de ellos, para cuando el experimento superó los 20 días, los científicos dejaron de contar las horas de manera tradicional. El tiempo dentro de la cámara ya no se medía en días completos, sino en intervalos de conducta en cuanto hablaban los sujetos. Cuánto se movían, cuánto tiempo permanecían despiertos, sin reaccionar a estímulos externos. La noción de rutina había desaparecido por completo. Ya no existían turnos de conversación, ni momentos de silencio definidos. Todo se había convertido en una vigilia constante, irregular, errática. Los 5 sujetos seguían vivos, seguían respirando, seguían de pie o sentados en distintos puntos de la habitación, pero ya no actuaban como personas privadas del sueño, sino como individuos que habían olvidado qué significaba descansar. Sus movimientos eran lentos, torpes, a veces mecánicos, como si el cuerpo continuara funcionando por inercia, mientras la mente se desplazaba a otro lugar. Durante largos periodos, ninguno hablaba, no porque durmieran, sino porque parecían haber perdido el impulso de comunicarse. Permanecían con los ojos abiertos, fijos en puntos inexistentes de la habitación, siguiendo patrones que solo ellos podían percibir. En ocasiones, uno de ellos comenzaba a murmurar frases sin contexto, palabras sueltas, recuerdos fragmentados que no estaban dirigidos a nadie en particular. No pedían ayuda, no preguntaban cuánto tiempo había pasado. Simplemente hablaban y luego volvían al silencio. Los micrófonos captaron un cambio inquietante. La respiración no era agitada, ni forzada, ni desesperada. Era demasiado regular, demasiado constante, como si el cuerpo hubiera encontrado una forma de mantenerse activo sin necesidad de descanso, ignorando por completo los límites naturales. Los médicos observaron cómo los patrones cardíacos se mantenían estables durante horas, incluso días, sin las fluctuaciones normales que acompañan al cansancio extremo. A partir de este punto, comenzaron las alucinaciones compartidas, no visuales, al menos no de forma evidente en las cámaras, sino conductuales. 2 de los sujetos reaccionaban al mismo tiempo a estímulos inexistentes. Giraban la cabeza en la misma dirección. Se incorporaban al mismo tiempo. Murmuraban frases similares, con minutos de diferencia, como si estuvieran respondiendo a una conversación que no estaba ocurriendo dentro de la habitación, sino en algún otro lugar. Uno de los científicos anotó en el registro que los sujetos ya no parecían distinguir entre pensamiento y realidad. No discutían sus percepciones, no se sorprendían por ellas, las aceptaban, en sí escuchaban algo, reaccionaban. Si sentían algo, lo seguían, como si el concepto mismo de duda hubiera desaparecido de sus mentes. En varias ocasiones, los investigadores intentaron comunicarse a través del sistema de audio. Formularon preguntas simples
Preguntas básicas. Preguntas que cualquier persona consciente podría responder sin esfuerzo. Ninguno respondió de inmediato. Pasaron varios minutos antes de que uno de ellos levantara la cabeza y pronunciara una frase que no correspondía a ninguna pregunta realizada. La frase fue clara, tranquila, sin emoción. No sonaba confundido, no sonaba alterado, sonaba convencido. Después de eso, los científicos dejaron de intentar dialogar durante horas, no porque no quisieran respuestas, sino porque empezaron a sospechar que las respuestas ya no estaban dirigidas a ellos. Al llegar al final de este periodo, quedó claro que el experimento había cruzado un umbral invisible. Ya no se trataba de observar los efectos de la privación del sueño. Lo que se manifestaba dentro de la cámara era otra cosa. Algo que no figuraba en los informes originales. Algo para lo cual nadie había preparado protocolos. Los sujetos seguían despiertos, pero ya no parecían estar completamente ahí. Para ese punto del experimento, el paso del tiempo ya no se medía con relojes ni con calendarios visibles, sino con cambios sutiles en el comportamiento de los sujetos. Los investigadores anotaron que las conversaciones, que durante los primeros días habían sido constantes, incluso animadas en ciertos momentos, comenzaron a fragmentarse. Ya no hablaban en grupo. Las palabras surgían de forma aislada, como si cada uno estuviera encerrado en su propio pensamiento, verbalizando ideas que nadie más parecía escuchar. No discutían, no se respondían entre ellos. Simplemente hablaban y luego guardaban silencio. Las cámaras mostraban a los sujetos sentados durante horas en el mismo lugar, con la espalda apoyada contra las paredes metálicas de la cámara sellada, los ojos abiertos de par en par, sin parpadear, durante lapsos alarmantemente largos. No era una mirada de vigilancia ni de miedo evidente, sino algo más difícil de describir, a una atención constante, fija, como si observaran algo que no estaba siendo registrado por ningún instrumento. Los micrófonos captaban respiraciones lentas, irregulares, a veces sincronizadas entre dos o más sujetos, sin que hubiera una razón aparente. A partir de este momento, los registros médicos empezaron a mostrar alteraciones que no coincidían con ningún patrón conocido de privación del sueño. El ritmo cardíaco de los sujetos subía y bajaba, sin relación con la actividad física. Había picos de adrenalina en momentos en los que los cuerpos permanecían inmóviles. La temperatura corporal se mantenía estable, pero la sudoración era excesiva, constante. Incluso cuando los sujetos estaban sentados, sin moverse durante horas enteras. Uno de los investigadores dejó constancia escrita de que, al revisar las grabaciones del día 18, tuvo la sensación de estar observando una escena repetida. No porque el video estuviera en bucle, sino porque los sujetos parecían atrapados en una secuencia de comportamientos que se reiniciaba una y otra vez al sentarse. Mirar al frente, murmurar frases incompletas, tocarse el rostro, permanecer inmóviles. Todo ocurría con una precisión inquietante, como si el cansancio extremo hubiera eliminado cualquier variación natural en la conducta humana. En los audios comenzaron a detectarse frases que no tenían un destinatario claro. No eran conversaciones ni monólogos coherentes, eran afirmaciones dichas en voz baja, casi como recordatorios. Los sujetos repetían palabras relacionadas con estar despiertos, con no detenerse, con la idea de permanecer conscientes a toda costa. Ninguno pedía dormir, ninguno pedía ayuda. Ninguno mencionaba dolor de forma directa. Era como si el concepto mismo del descanso hubiera sido eliminado de su lenguaje. Durante el día 19, uno de los sujetos permaneció de pie frente a la cámara principal durante más de 3 horas, sin cambiar de postura. No se movió, no habló, no reaccionó cuando otro sujeto se sentó a su lado y comenzó a murmurar de forma casi ininteligible. Los investigadores consideraron intervenir, pero el protocolo exigía continuar, mientras no hubiera una solicitud explícita de salida o una falla vital inmediata. El gas seguía circulando en concentraciones estables. El sistema
Funcionaba exactamente como estaba diseñado. Para el día 20, los signos psicológicos ya no podían considerarse simples efectos secundarios del insomnio. Los sujetos parecían haber desarrollado una relación extraña con su propio estado de vigilia. No luchaban contra el cansancio. No mostraban frustración. Lo aceptaban. Más aún, lo defendían. En una grabación de audio, uno de ellos afirmó, con voz completamente calmada, que cerrar los ojos era ceder terreno. No explicó a qué, ni a quién. Nadie le preguntó. Nadie respondió. Los investigadores comenzaron a notar que, aunque los cuerpos se deterioraban lentamente, las mentes de los sujetos parecían operar bajo una lógica distinta, ajena a la fatiga normal. Había una claridad inquietante en ciertos momentos, seguida de largos periodos de desconexión emocional. No gritaban, no lloraban, no reían, simplemente existían dentro de la cámara, despiertos, respirando, observando, como si el sueño se hubiera convertido en algo ajeno, casi prohibido. Al final del minuto 60 del registro, uno de los médicos escribió una frase que más tarde sería citada en múltiples análisis del experimento. Ya no estamos observando hombres privados de sueño. Estamos observando algo que ha aprendido a vivir sin él. A estas alturas del experimento, ya no se hablaba de días concretos dentro de la cámara. Los investigadores dejaron de marcar el tiempo de forma convencional, porque el comportamiento de los sujetos había hecho inútil cualquier intento de rutina. Dormir, comer, hablar, incluso moverse, se había vuelto errático. El gas seguía fluyendo de manera constante, y los 5 hombres permanecían despiertos desde hacía un periodo que ningún informe previo había registrado con éxito. Las cámaras mostraban cuerpos en constante desgaste, no por heridas visibles, sino por algo más difícil de describir. Sus movimientos eran torpes, lentos, como si cada acción requiriera una decisión consciente. Permanecían largos periodos sentados en el suelo, apoyados contra las paredes, mirando a un punto fijo, sin reaccionar a estímulos externos. A veces murmuraban palabras sueltas, pero ya no sostenían conversaciones completas. Los micrófonos captaron algo inquietante. El silencio ya no era natural, no era descanso, era espera. Uno de los sujetos comenzó a reírse sin razón aparente. No fue un ataque repentino, sino una risa baja, continua, que duró varios minutos. Nadie dentro de la cámara reaccionó. Los demás siguieron en sus posiciones, como si ese sonido no existiera. Cuando la risa se detuvo, el mismo sujeto preguntó en voz baja si el experimento ya había terminado. Nadie respondió. Desde la sala de observación, los científicos debatían si continuar. La orden original era clara: no se abría la cámara antes del tiempo establecido, bajo ninguna circunstancia. Pero el experimento había superado cualquier expectativa. Cada nuevo minuto parecía empujar a los sujetos más lejos de lo humano. Fue entonces cuando uno de los hombres se acercó al micrófono y habló con claridad por primera vez en mucho tiempo. No gritó, no suplicó, solo dijo que ya no querían ser liberados. La frase cayó como una anomalía. Los investigadores pensaron que se trataba de confusión, de una reacción psicológica extrema, pero cuando se les pidió que confirmaran, otro sujeto se acercó y repitió lo mismo. No querían que el gas se detuviera. El silencio posterior fue pesado. Dentro de la cámara, los hombres se sentaron juntos, formando una figura compacta, casi simétrica. Sus respiraciones eran lentas, sincronizadas. Afuera, el personal discutía si aquello era una señal de daño irreversible o simplemente una fase avanzada del experimento. El gas sería retirado. Cuando el sistema se apagó, no ocurrió nada inmediato. Ninguno de los sujetos reaccionó. No hubo alivio, ni pánico, solo una quietud profunda. Pasaron varios minutos sin movimiento, hasta que uno de ellos cayó al suelo. Luego otro. El personal médico se preparó para entrar. Antes de abrir la cámara,
Los investigadores hablaron por el intercomunicador, informando que el experimento había terminado y que serían liberados. La respuesta fue lenta, casi inaudible. Uno de los sujetos preguntó, con voz plana, ¿qué pasaría cuando volvieran a dormir? No hubo respuesta. Cuando finalmente se abrió la cámara, el aire interior era pesado, viciado. Los hombres que quedaban con vida no se movieron al principio. Sus ojos estaban abiertos, pero no reaccionaban de inmediato a la luz. Fue necesario tocarles para confirmar que seguían conscientes. Los médicos notaron algo extraño. Ninguno parecía querer abandonar la cámara. Algunos se resistían levemente, no con fuerza, sino con una rigidez pasiva, como si salir no tuviera sentido. Fueron trasladados a observación médica, aún despiertos, aún conscientes. Durante las horas siguientes, los signos vitales comenzaron a fluctuar de forma errática. Cada vez que uno de ellos mostraba indicios de quedarse dormido, su cuerpo reaccionaba de manera violenta, como si el sueño fuera una amenaza. El personal intentó sedarlos, pero los efectos no eran los esperados. Uno de los médicos preguntó, casi en tono personal, ¿qué eran ahora? La respuesta vino de uno de los sujetos, con una voz débil pero firme. Dijo que eran lo que queda cuando se le quita el sueño a un hombre, cuando se le quita el descanso, cuando se le quita el tiempo. No hubo más respuestas coherentes después de eso. El informe final del experimento fue clasificado y archivado, sin conclusiones claras. No se repitió jamás. No se autorizó una segunda prueba. Oficialmente, el proyecto fue cancelado por razones éticas. Sin embargo, pues sí, los últimos registros indican que uno de los sujetos permaneció consciente durante un tiempo que ningún médico logró explicar. Nunca volvió a dormir, y en el archivo final, escrito a mano por uno de los investigadores, solo había una frase: en el sueño no es descanso. Es lo que nos mantiene humanos,